Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Juan Bolívar Díaz, ese destacado periodista dominicano, además un hombre público y un defensor de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. El pasado jueves, el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, nos habló a los 11 millones de dominicanas y dominicanos. No habló con tantas esperanzas como es su demostración en el ejercicio del poder en estos 55 días, de ejercer decencia política, de tener un comportamiento auténtico, transparente frente a su pueblo, a quien le escucha. ¿Qué nos dijo? No más impuestos. Voy a reformar el presupuesto. Vamos a reformar ese presupuesto para que no pueda haber un solo impuesto de nada en estos tiempos en que la pandemia ha llevado tanto empobrecimiento y quiebra de negocios. En estos tiempos en que la mayoría del pueblo dominicano quiere que se sancione a los que se robaron millones del dinero de nuestros impuestos porque creían que eran dueños de la República Dominicana, como lo son y lo decían estos llamados líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que desde el 1996 se han hecho multimillonarios con el sudor de la frente de todos nosotros, con el dinero de nuestros impuestos, y ahora no quieren rendir cuenta y van a tener que rendir cuenta ante la ley. El presidente Luis Abinader nos ha dicho a todos que ha llegado la hora de también el gobierno poner abogados para defender al pueblo dominicano. Es decir, que los represente para reclamarle lo robado a esta gente maliciosa y malvada, muchos de ellos, que se dedicaron a robar desde el poder con impunidad. Por otra parte, tenemos que decirte, familia dominicana, que hay esperanza. Hay esperanza con un gobierno que con solo 55 días en el poder, que también comete errores, que se equivoca, los reconoce y cambia el rumbo. ¿Qué nos dice ahora el gobierno del cambio? Que habrá una alternativa de solución a los graves problemas económicos y sociales, que vamos a enfrentar los problemas de la salud con soluciones, que vamos a enfrentar los problemas de la educación con la responsabilidad de vida en medio de una pandemia que nos obliga a dar educación virtual, que es tan difícil cuando no todos los dominicanos, los estudiantes, la población estudiantil, lo puede hacer. Es decir, estamos con esperanzas, pero no son esperanzas falsas. Son esperanzas porque un presidente responsable como el que tenemos hoy en el poder político es el guardián de todos nosotros los dominicanos, que está buscando alternativas de solución seria a los graves problemas que la pandemia ha provocado y además lo ha puesto más difícil. Hoy sabemos que vamos a utilizar recursos frescos
También tenemos noticia de que Estados Unidos va a haber un gran anuncio en esta semana, en esta misma semana, para beneficiar la economía de la República Dominicana. No es solo que la Barrigor va a aportar los recursos adelantados de lo que tiene que pagar de los impuestos. No, también ese país amigo tiene fórmulas que seguramente entre lunes y martes serán anunciadas al pueblo dominicano. Por otra parte, no podemos renunciar al optimismo. No podemos renunciar al optimismo cuando tenemos un presidente que no le oculta la verdad al pueblo dominicano. Cuando tenemos un presidente que no ha venido a robar, que no va a tolerar el robo, la corrupción pública y privada de 20 años, que no va a tolerar las mafias empresariales que durante 20 años se han creído también dueños de la República. Sí, Luis Abinader no la va a tolerar, aunque algunos se la crean, que no va a pasar nada, tampoco con el caso de Odebrecht, con las sobrevaluaciones, con el robo de Odebrecht, con los sobornos de Odebrecht. Habrá sanción. Hoy en día, en la República Dominicana, ¿por qué tantos dominicanos se sienten felices y contentos con su presidente? Porque está dispuesto a demostrar desde el poder político que él está gobernando transparentemente con resultados. Y que vamos a ver los resultados en la justicia, en ese poder judicial. No importa que lo hayan controlado por 20 años a jueces y ministerio público. Vamos a desmontar ese robo de 20 años, ese PLDismo gobernante irresponsable que ahora se siente con derecho de salir a 55 días a alterar, es decir, a rechazar al gobierno, a decir que cualquier medida por error que se haya cometido la quieren tomar como la bandera, como si tuviéramos casi 4 años en el poder político. No le vamos a pedir cuenta. Y a cada dominicano hoy le decimos desde esta tribuna, como es Aeromundo al servicio de la democracia y de la libertad, que respetamos el derecho que tiene cada dominicano de expresarse. No importa que sea en contra de cualquier decisión del gobierno, del presidente Luis Abinader, de mi amigo. Aquí estamos comprometidos con defender el gobierno y también con revelar a los funcionarios que se equivoquen en el gobierno, que se dediquen a corromperse, a robar. No, aquí lo vamos a decir. Y los que quieran cometer abuso de poder, también lo vamos a decir. Ese es nuestro compromiso y de esa manera defenderemos con mucho honor al gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio, que la mayoría del pueblo dominicano con su voto soberano decidió escogerlo. Y hoy estamos dentro de ese proceso de ganar el tiempo para hacerlo bien, de corregir errores y de sancionar a cualquier corrupto. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será ese destacado periodista, Juan Bolívar Díaz, quien es un destacado hombre público comprometido con la decencia política. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí,
pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el destacado periodista Juan Bolívar Díaz, un destacado hombre público que hoy viene a Aeromundo a analizar el discurso del pasado jueves que pronunciara el presidente constitucional de la República, Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Juan Bolívar Díaz, un destacado periodista, un hombre público y un dominicano comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciado Juan Bolívar Díaz, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted pudiera darnos su visión acerca de ese discurso que pronunciara al pueblo dominicano el pasado jueves el presidente constitucional de la República, el licenciado Luis Abinader, donde habló sobre el presupuesto de la nación y sobre los acontecimientos políticos recientes. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Guillermo, por la invitación a tu programa. Saludo a toda la teleaudiencia del mismo. Mira, el presidente demostró una vez más que tiene una sensibilidad para escuchar y para interpretar políticamente los signos de los tiempos. Tal vez a interpretación política le faltó al equipo económico para no haberse involucrado tan rápido en un paquete no un paquete, porque si lo analizamos minuciosamente, no eran tanto los impuestos y mucho menos que no afectaban realmente a los sectores populares ni a la clase media baja. Pero de todas maneras, el país no estaba preparado ni está preparado todavía para recibir más impuestos. La gente tiene una actitud de rechazo, más incluso subjetiva, emocionalmente injustificable, porque se ha manejado tan mal los recursos de la sociedad dominicana. Ha habido tanta malversación como está quedando de manifiesto día por día, que la gente está cansada de contribuir para que se roben el dinero o lo malversen y usen el dinero arbitrariamente. El presidente hizo una rectificación correcta y una interpretación política adecuada, y planteó lo que tenía que verse contemplado desde antes del equipo económico. Hay que preparar las condiciones. Este país necesitará mayores tributos, pero primero tiene que avanzar un poco más en ese camino que ha empezado de rectificación de la malversación pública. Hay que eliminar todavía muchas botellas más de las que ya han caído. Por ejemplo, en el servicio exterior han caído más que en otros. Hay muchos lugares donde todavía hay que reducir botellas. Hay que seguir adelante eliminando organismos que son paralelos o sobrepuestos. Hay que demostrarle al país, a la población, que los recursos que aporta se van a utilizar mejor. Y hay sobre todo que dar otro paso, muy importante, poner claramente lo que se encontró. No basta con decirlo en palabras duras, es que hay que documentarlo paso por paso. Y hay demasiadas cosas que todavía no se han hecho públicas. Y por supuesto está el problema de la justicia, pero eso es más complicado. Licenciado Juan Bolívar Díaz. Muchísimo más complejo de lo que la gente cree. Licenciado Juan Bolívar Díaz, a todos los presidentes en los últimos 59 años de nuestra vida democrática, hasta accidentada con una revolución, se le han dado los 100 días de tregua para que esos gobiernos que se inician puedan presentar, realizar sus primeros pasos en el poder político. Al presidente Luis Abinader evidentemente no se le ha dado esa tregua y por el contrario vemos a un partido de la liberación dominicana, incluyendo también a la Fuerza de la Revolución, haciéndole críticas y además cuando tienen tantos pecados mortales
como en la corrupción pública y privada de 20 años. ¿Qué diría usted? Bueno, hay gente que son verdaderamente endiabladas, muchas personas que quisieran ver el fracaso de este gobierno ya. No dentro de 3 años por razones electorales, lo quieren ya el fracaso. Y no se dan cuenta, evidentemente, que lo que están es conspirando contra la sociedad dominicana, porque ¿qué va a pasar si el gobierno empieza a tropezar y lo empujan? No lo van a tumbar, porque esta época no es para tumbar ningún gobierno. Aquí no había tumbar un gobierno. El problema es debilitarlo de tal manera que se prolongue indefinidamente toda la crisis económica, social y de salubridad que hay en el país. Juan Bolívar, Lo que necesita el gobierno es un apoyo firme de los sectores que creen que hay que sacar el país adelante y militar en esas cosas que se están haciendo positivamente. Eso no quiere decir que no haya criticidad, que no quiere decir que haya que aceptar todo lo que el gobierno decida. Hay manera de rechazarla y de protestar incluso. Pero aquí hubo gente que creía que ya iban a ir a las plazas públicas. Mira, eso de que le iban a imponer impuestos a los sectores populares, eso era mentira. Esos impuestos no iban a los sectores populares, a la clase media, media alta y alta. Por ejemplo, el 3% del consumo en dólares, los sectores medio, bajos ni populares consumen en dólares, ni compran en dólares, ni importan en dólares. Era la clase media Pero alta. esa clase media va a España o va a Nueva York y paga 25% de impuestos, de propina. Le ponen 20, le dicen en Estados Unidos que ponga 20 y le ponen 25. Pero de todas Entonces maneras, no puede poner no 3%. más impuestos. No más impuestos. Esto no son tiempos para iniciar un gobierno. Eso fue lo primero que dije. Pero el otro impuesto, por ejemplo, el del salario, se dijo que era, ¿cómo van a grabar los salarios? Mira, los salarios no en general lo que grababa ese impuesto. Ese impuesto se refería a los que ganaban por encima del salario exento del impuesto sobre la renta. En este momento el exento es de 34.700 pesos. Entonces, más allá de los 34.700 pesos, solo el 15% de los asalariados gana más de eso. Pero eso no quiere decir que el que ganaba 50.000 pesos, por ejemplo, le iban a descontar, le iban a hacer impuestos sobre los 50.000. No, es la diferencia entre los 34.700 y 50.000. En este caso era sobre 5.000, sobre 15.300 que le iban a cobrar. De ahí era que le iban a cobrar de renta. Bueno, pero eso era el 15%. Pero de todas Por maneras, lo tanto, no era los sectores populares. El otro impuesto, que es el más significativo, el que más iba a mayor contribución iba a dar, el 1% de las reservas netas del sector financiero, de los activos netos del sector financiero. Eso no va directamente a los sectores populares tampoco. Pero bueno, de todas maneras, yo insisto, y ya lo dije al principio, en que no se dan las condiciones todavía para aumentar. El presidente lo dijo correctamente. Hay que hacer una reforma fiscal profunda. Yo había planteado, incluso en uno de mis trabajos al principio del gobierno, hace 2 o 3 semanas, que eso es lo que había que hacer, prepararse para el año que viene, porque este año, en las condiciones que está la situación del país, económica, emocional, subjetivamente hablando y objetivamente, no hay condiciones para plantearse una reforma. Si la fueran a hacer ahora, sería muy mediatizada, porque no hay posibilidad de hacer la reforma fiscal profunda que requiere el país, pero que para que lleguemos allá es necesario limpiar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora el gasto público, que sin mejorar la calidad del gasto, que es un compromiso que tiene el gobierno del presidente Abinader y que ha empezado a dar manifestaciones claras y concretas sobre el particular. Licenciado Juan Bolívar Díaz, la verdad es que estamos en una época de que hay que buscar entendimiento y hay que poner a toda la opinión pública, a todos los sectores de la vida nacional a participar. Y tenemos un presidente que ha escuchado la voz del pueblo, pero no es nuevo su actitud ahora como presidente constitucional de la República, decimos nosotros. Lo decía cuando era candidato presidencial. ¿No cree usted que estamos en tiempo en que tenemos que darle la oportunidad al gobierno del presidente Luis Abinader a que siga actuando en cada uno de los renglones de los campos
tanto en el político, que tiene que ver con la corrupción pública y privada de 20 años, con desmontar a ese PLDismo de 20 años, que darle fuerza, confianza a todas las medidas que se tomen sobre la salud, el caso de la educación que pone en peligro el año escolar, el año universitario también, en fin, tenemos tantos problemas heredados que tenemos, parece, como lo demostró el pasado jueves, una voluntad del poder político de hoy para encontrar alternativas de solución y darle participación a todos los sectores para que opinen. ¿Qué dice usted? Bueno, el presidente y el gobierno necesitan tiempo. Algunos dirán que ya tiene 50 días, 55 días, qué sé yo, no, va a llegar a los 2 meses esta semana próxima. Pero, oye, pero déjame decirte una cosa, pero ¿y cuándo es que ha sido así? Algunos van a decir que ahora estoy diciendo eso porque yo ayudé a que este gobierno, a que se diera el cambio político, y lo planteé y lo reclamé. Que puede ocupar un cargo pero diplomático. No es así. Yo hice lo mismo cuando de Leonel Fernández llegó al poder en el 96. Yo favorecía la candidatura de Peña Gómez, pero yo fui con Leonel Fernández a las Naciones Unidas el 2 de octubre, o sea, 1 mes y medio después, invitado de él, y nada más fuimos 2 periodistas. Y yo participé en el diálogo nacional, en las comisiones. Yo estuve en la comisión de reforma política del diálogo nacional 1 año después. Es decir, yo participé durante todo un periodo de ese gobierno promoviendo y ayudando a esos cambios que se planteaban. Yo empecé a distanciarme, y más bien el presidente empezó a distanciarse de mí en la medida en que empezamos a disentir, pero al segundo y tercer año. Pero cuando llegó el presidente Danilo Medina fue igual. Yo estuve en el Palacio Nacional varias veces convocado por el presidente Medina. Yo participé en aquella sesión que se hizo sobre Bahía de las Águilas en el Palacio Nacional para recordar esas cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Y eso no pasó al otro día del gobierno. O sea, uno tuvo una actitud de colaboración, de ayudar, de esperar, de ver cómo iba. Y apoyamos el esfuerzo que hizo el presidente en la renegociación de Bahía de las Águilas, en una serie de iniciativas positivas que tomó. Algunas cosas disentimos y lo dijimos porque no estuvimos todo el completo de acuerdo. Pero no queríamos hacer que el gobierno fracasara. Apoyando el robo, la corrupción pública y privada de 20 años del PLDismo gobernante. Eso nunca siempre lo criticamos. Pero el asunto es que la población dominicana ha quedado tan lesionada, tan golpeada por estos años de tanta corrupción, que la gente tiene una actitud de acechanza del gobierno. Y entonces quieren además sangre, quieren presos, quieren cosas, quieren que la justicia corra y actúe. Y la verdad es que no es así. Tal como dijo el presidente Abinader el jueves en la noche, si se apresuran en la justicia y hacen expedientes mal montados, lo que va a servir es para exonerarlo de responsabilidad, porque ¿qué pasa? Que si no hay documentación y fundamentación, un fiscal independiente o un juez independiente le va a dar un no al lugar. ¿Y qué pasa? Que ya entonces se considera juzgado, ya eso no se puede revivir. Entonces, un expediente mal hecho es consagrar la impunidad. Ya quisieran algunos que le hicieran un expediente malo para así salirse con todo el dinero que tienen para pagar los mejores abogados, se salen de ahí y ya se acabó todo. Entonces, esa parte de que la gente dice, pero ¿y dónde están los presos? Es que no se puede hacer preso por hacer presos. Tampoco yo apoyaría, como no lo he apoyado otras veces, que se hagan espectáculos de ir a un aparataje, un circo, como hizo el procurador Jean Alain Rodríguez, con cámara para filmar a la gente cuando el caso de Odebrecht, después de la mayoría de eso que él filmó y mandó a los medios de comunicación como ladrones, después él mismo los tuvo que soltar o la justicia los soltó. Entonces, ese aparataje, ese atropello, yo no estoy de acuerdo en que se haga. Yo estaré en desacuerdo si los hacen. Y me alegro de que no estén en esa actitud, pero sí que investiguen fuertemente. Hay algunos casos que no son tan difíciles, déjame decirte. Y esos casos que no son tan difíciles son los primeros que tienen que ventilarse. ¿Por qué? Porque dan paso a un proceso judicial. Juan Bolívar, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, bueno, es una pena porque afecta al candidato presidencial del PLD.
Hoy los 11.500 millones de pesos que distribuyó meses antes de salir del Ministerio de Obras Públicas en contrato el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. Ese expediente no es tan difícil, pero Celicia Ortega lo documentó Sí, hace 6 o 7 meses atrás. Fue el año pasado, yo creo. Que Sí, bueno, pero lo hizo. A finales del año pasado, ¿qué pasó? Violó la ley de compra y contrataciones, violó la ley de función pública, violó la ley de presupuesto del año, porque dio gasto por 11.500 millones de pesos que no tenía en el presupuesto. Y violó la ley general de presupuesto y la ley de Contraloría, porque la Contraloría es responsable, porque no evitó que se hicieran esos concursos cuando no tenía asignación para dar 11.500 millones de pesos. ¿Y a quiénes eran las empresas? Pero ahí están las empresas. Algunas de ellas son claramente vinculadas, incluso tienen direcciones en el mismo edificio de él. De manera que ese expediente, por ejemplo, bueno, ya ese está bajo investigación. Sí. Ese no es tan difícil. Ahora, hay otro expediente que no es tan difícil. El de los que recibieron soborno para la planta Catalina y las obras en el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué no es difícil? Y la sobrevaluación. Porque el trabajo lo hizo ya, una parte del trabajo lo hizo la Asociación de Periodistas de Investigación de América Latina. Y ahí están los documentos. Ahí hay 28 seudónimos de gente que recibió en la República Dominicana soborno para eso. Pero la Odebrecht tiene un compromiso contractual con el Estado Dominicano mediante el cual tiene que dar toda la información que se relaciona con eso. Hay que pedirle a la Odebrecht que entregue esa información. Licenciado Juan Bolívar Díaz, el tiempo se nos ha vencido. Hoy tenemos, como usted sabe, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Bueno, yo creo que lo primero y fundamental en este momento es que muchísima gente entienda que la sociedad dominicana necesita un aliento y salir adelante un poco de las cosas que están atrasadas. No vamos a cambiar el país de arriba abajo. Ojalá pudiéramos. Yo soy de los que quisiera un cambio mucho más profundo del que es posible. Pero uno no puede creer que lo que uno tiene en la cabeza es lo que se va a realizar y lo que uno quisiera en el corazón. Las realidades son diferentes, hay una cultura política muy arraigada. Esa cultura no se cambia de un día para otro porque cambia un gobierno, es un esfuerzo de mucho tiempo. El gobierno y particularmente el presidente Abinader están haciendo una serie de esfuerzos, hay que alentarlos. Y cada vez que toman una decisión correcta hay que darle apoyo y hay que aplaudirla, no solamente estar acechando para salirle al frente y llamar a la gente a la plaza cuando no hemos apoyado otras cosas tan positivas como las que se están dando. Hay 800 y pico ya en el servicio exterior cancelados, que eran botellas. Y hay una cantidad de decisiones que se han tomado. En el Palacio Nacional se han hecho recepciones sin consumir bebida alcohólica. Hay una serie de cosas. El presidente dijo que no quería su foto en los despachos. Hay una política antipresidencialista. Pues todas esas cosas hay que promoverla y aplaudirla. Hay una firme decisión de independencia del Ministerio Público que ya lo hizo en la designación de los principales fiscales de la Procuraduría General. Pero también hay un propósito de no politizar la Junta Central Electoral ni los organismos de control. Ahora que se dice que va a renunciar el presidente de la Cámara de Cuentas, deberían renunciar todos, porque esa Cámara de Cuentas es un fracaso. Y la mejor prueba es que todavía no ha podido auditar las obras de Odebrecht. ¿Después de cuántos años hace que se destapó eso? 4 años, va a ser ahora en diciembre, que se destapó el escándalo Odebrecht. Y no pudo hacer una auditoría. Como no la ha hecho, que se diga que hace 8 años que no se auditó al Partido de la Liberación Dominicana los fondos que recibe del Estado. ¿Qué cosa tan increíble puede resultar eso? Cuando se debería hacer cada año la auditoría. Licenciado Juan Bolívar Díaz, apreciamos muchísimo su presencia hoy aquí en Aeromundo para tener esta conversación con la familia dominicana. Nosotros siempre vamos a ser frecuentes mientras usted esté en la República Dominicana y cuando regrese del exterior también lo vamos a invitar para seguir con estas conversaciones que tantos dominicanos les gusta y me piden que usted venga frecuentemente a Aeromundo.
les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Juan Bolívar Díaz, ese destacado periodista dominicano comprometido con el fortalecimiento democrático y también con el ejercicio de la ética, de la moral, de principios y valores que tanto hacen falta en la sociedad dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó, un hombre del presidente. Licenciado Ito Bisonó, nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted ese discurso que el pasado jueves pronunciara el presidente constitucional Luis Abinader en estos tiempos de pandemia, de crisis económica. ¿Qué podría usted decir? Primero, darte las gracias por la invitación al programa. Tenía mucho que no venía por aquí. Un lujo de programa, un toque de queda los fines de semana. Gracias. Luego, tu pregunta. Desde el año pasado, cuando se dio la campaña presidencial, que se discutían la política, el tipo de política, y yo diría que se puede incluso buscar en los escritos que circulamos de vez en cuando en los periódicos nacionales, hablamos de un cierre de ciclo que se dan cada 30 años en el mundo y República Dominicana. Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Estamos viendo un liderazgo de un presidente cercano a la gente, un presidente que oye, un presidente que se atreve a reformular cosas dependiendo de lo que el pueblo le dice, un presidente actualizado porque busca alternativas diferentes. Fíjense que en ese discurso, ante la preocupación de la ciudadanía, no solamente por quizás algunos nuevos impuestos que se estaban proponiendo a la clase media, sino también por el llamado a que no haya más impunidad en la República Dominicana. Entonces, ahí hay dos cosas que el presidente replantea. Una, buscar empresas en República Dominicana que se involucran en lo que son nuestros recursos naturales y que entonces hoy día puede contar con ellas para que den avance de presupuesto en época de pandemia mundial, no solamente de un tranque presupuestario de República Dominicana, y responden. Entonces es un presidente que está activo. Pero además de eso, con ese llamado de justicia, deja muy claro que el partido que se fue, un partido de corruptos, de corrupción, de impunidad, y digo esto por el caso de Odebrecht, por el caso de los Tucanos, por el caso de la ISOE, por los casos de los hospitales que se han gastado grandes presupuestos y no concluyen y están ahí, nada más hay que ir a ver lo que es el Cabral Ibáez y cuánto ha costado y que no terminan. Me refiero a eso. Corrupción pública y privada de 20 años. De 20 años. Todavía sin sanción, con impunidad. Pero el presidente da un claro mensaje de que tiene claro de que la justicia no se puede politizar y que la justicia tiene que actuar independientemente, pero que la justicia tiene que ensamblar sus procesos para que los procesos no se caigan y sean serios, porque si se hacen malos, entonces le estamos haciendo un favor a los delincuentes porque tú no lo puedes juzgar dos veces por la misma causa. Y además, licenciado Ito Bisonó, usted sabe, un poder judicial en manos de un PLDismo gobernante que llevaron miembros del Comité Central como jueces, como presidente de Suprema Corte, todo eso, jueces corruptos, Ministerio Público corrupto, que cumplen órdenes políticos. Gracias a Dios que el 80% o un poco más son gente honesta. Eso hay que desmontar ese PLDismo dominando el Poder Judicial. Por eso me refería
y quiero dejar esto claro, de buscar la coherencia en las posiciones anteriores. ¿Qué decimos nosotros? La política no puede estar presente en la justicia. Ahora, ¿cuáles fueron las modificaciones después de la modificación constitucional de 2010? La ampliación del Consejo de la Magistratura, la incursión de actores políticos partidarios a dirigir la justicia y el que no hay ningún proceso que haya terminado de ninguna índole, ni siquiera investigado, que fue lo que el presidente señaló con el caso de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, bueno, pero ¿dónde están las auditorías que hizo? ¿A quién se la hizo? Bien o mal, yo no estoy señalando a nadie en específico, sencillamente no existe. Entonces, eso es el discurso del presidente. Transparencia, cercano a la gente, alternativa diferente, propuestas que vayan alineadas con el mismo reclamo de las personas. Licenciado Ito Bisonó, usted tiene una responsabilidad muy grande. Usted es el ministro de Industria y Comercio. ¿Qué está pasando en estos 55 días donde se encuentra usted al frente de esa responsabilidad tan importante para el desarrollo económico y social de la República Dominicana? ¿Qué podría usted decirnos? Aquí entonces tenemos que volver al discurso del presidente y al presupuesto general de la Nación. Nosotros llegamos al ministerio y a una semana tenemos a los financieros y a los que programan los presupuestos del ministerio. Me dicen, hay otro presupuesto complementario y nos están recortando 400 millones de pesos. Número redondo. Yo llamo a José Rijo y le digo, mira José, aquí hay unos proyectos de pymes, por ejemplo el Fondo Confíe que lanzamos con el Banco de Reserva y tenemos que mantener unos fondos para ejecutarlo. Bueno, nos quitaron 330 y ya habían eliminado algunos 600 y pico en el primer presupuesto complementario. Casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones. Pero ¿a dónde voy? Me voy a que encontramos las arcas vacías. El presidente, para pagar la nómina de agosto, se tuvo que recurrir a un préstamo en la banca local. Totalmente vacías las arcas. El presidente entonces le da instrucciones a los ministros, nos da instrucciones de recortar todo tipo de gastos, de ir organizando la casa. Encontramos un ministerio totalmente atomizado, desenfocado de los 5 pilares que componen el ministerio en cuanto a pymes, a zona franca, a comercio interior, a comercio exterior, a lo que tiene que ser realmente la búsqueda de... ¿A los combustibles? Bueno, eso es comercio interior, a lo que tiene que ver realmente con la búsqueda de las garantías en proceso expedito y en que haya una dinamización, un acompañamiento de la producción nacional, que da la oportunidad del empleo privado, que da la oportunidad del empleo libre, que da la oportunidad de que esa gente pague impuestos y de que al final el Estado lo utilice eficientemente. Entonces, la verdad es que se ha encontrado un Estado quebrado. Pero yo me voy ahora a darte una data. Si buscan los amigos televidentes que nos están viendo aquí en República Dominicana y en el mundo, la página en Google del Banco Central, de la deuda que tiene deuda pública de la República Dominicana, se darán cuenta que en el año 2012 nosotros teníamos un 32% de la deuda con respecto al PIB. Hoy, este año, la tenemos en 49%, sin el Banco Central. Si le agregamos la deuda consolidada con el Banco Central, estamos hablando de 65% del PIB en deuda. Un presupuesto que se va 60% en pago de capital, de intereses y el 4% de la educación. ¿Qué queda? Y así están los ministerios. Lógico. ¿Qué pasaba antes? Que lo que quedaba en los ministerios era para nóminas, para hacer cosas que no iban alineadas con la inversión, generación de resolver los problemas y para que se incentive a una República Dominicana poderosa, que tenga un músculo, que pueda competir, que pueda exportar, que pueda darle algún tipo de esperanza a los jóvenes que están hoy inquietos por tener trabajo. Señor Ministro de Industria y Comercio, usted, igual que yo, sabemos
que estamos dentro de una pandemia del coronavirus. Esta pandemia es mundial, está en todo el globo y todos los países grandes, medianos y pequeños en desarrollo, todos endeudándose para poder enfrentar los desafíos de la pandemia más los problemas de la crisis económica que el mundo también atraviesa, unos más, otros menos. ¿Usted cree que la República Dominicana, con su gobierno, con nuestro gobierno, porque este es el gobierno de todos nosotros, los que lo elegimos, vamos a tener alternativa de solución a esos graves, usted que maneja los asuntos económicos? ¿Qué diría? Fíjate, el gobierno de todos los dominicanos y que el presidente está claro en una política en la que nosotros coincidimos en nuestra propuesta incluso de años atrás, es la propuesta de competir con el mundo. República Dominicana tiene sus atributos que son de la naturaleza, sus playas. República Dominicana tiene una producción que es privilegiada porque estamos en el trópico. O sea, la banana de aquí, el guineo, banana le dicen en Europa donde lo compran, el aguacate de aquí, los invernaderos de aquí, los tabacos de aquí y un sinnúmero de nuevos mercados que se abren para la República Dominicana están ahí. Por ejemplo, tema de zona franca. En medio de la pandemia, nosotros hemos crecido con los call centers. De alguna manera, República Dominicana ha podido manejar los call centers, que es el sector privado, 100%. Estamos hablando de qué cantidad de call centers tenemos aquí aproximadamente. Nosotros tenemos algunos 70 y pico negocios, instituciones que pudieran tener naves en diferentes lugares. Nosotros en esta semana estuvimos con el clúster de los call centers y se proyecta un crecimiento entre lo que queda de año y el año que viene de algunos 10.000 nuevos empleos. ¿Por qué? Bueno, porque República Dominicana le está trabajando aquí a instituciones bancarias, a instituciones hospitalarias, al 911, en francés, en inglés, en español. Por ejemplo, el Scotiabank acaba de ampliar su operación aquí en la zona franca de las Américas con 2.000 y pico más de empleo. Es una operación financiera 100%. Nosotros en el tema del tabaco hemos crecido. Bueno, la pandemia que dejó a la gente en su casa. Usted acaba de hacer un anuncio con el tema del tabaco. Con el interés que tiene el presidente de que el tabaco, ya que tiene tanta demanda, nosotros exportamos 7 billones de unidades de tabaco. Entre ellos los tabacos hechos a máquina y el tabaco hecho a mano. Pero somos los número 1 en el mundo. ¿Qué quiere el presidente? Que en vez de nosotros traer las tripas, que es lo que está dentro del tabaco, y las capas de fuera, lo cultivemos aquí. Y estamos en ese proceso desde ya. Se identificaron cómo incentivarlo, cómo apoyar a los agricultores, aún sin ser los dueños de la tierra, sino quienes la cultivan, pero que tengan un contrato de venta, para darle la oportunidad de desarrollarse. Y además, con un equipo que está trabajando en conjunto, Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola, el Mirex, Roberto Álvarez, que está haciendo una labor extraordinaria, y ahí entonces la industria del tabaco, que ha crecido, seguir creciendo más. Pero lo que son implementos que tienen que ver con la medicina, nosotros somos los número 1 en exportación hacia los Estados Unidos. Todo esto es inversión privada, totalmente. ¿Qué se está exportando hacia los Estados Unidos a nivel de medicina? Bisturí, hilos de coser, cateterismo, lo que son los bajantes de los sueros, lo que son... Estamos hablando de buena calidad y a buen precio. Número 1. Los mayores exportadores a los Estados Unidos, con ampliación. Yo hace una semana fui a la zona franca de Pisa a la inauguración de una ampliación de una zona franca que acaba de pagar 20 millones de dólares en utilidades al Fisco de República Dominicana. Entonces, esos son inversiones privadas que tienen que tener garantía, porque no hay una cosa más cobarde que el dinero. Si tú no le das garantía, el dinero se va. Licenciado Hito Biso, no estamos hablando de que hay un clima de confianza con los actores económicos privados y también con los actores económicos de financiamiento. Bueno, hay una cosa que es muy poderosa y son los hechos. Nosotros hace 4 o 5 meses atrás tuvimos una escalada del dólar
que llegó a rondar los 60 por 1. Y una escasez del dólar, donde los periódicos están ahí, registran que el Banco Central tuvo que inyectar capital. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿por qué se paró el dólar? ¿Por qué ya está todo normal? Porque hay una cosa que se llama confianza. Y esa confianza la generan los actores que toman decisión. La genera el presidente de la República, que es el que dicta la política que tienen que asumir sus ministerios, y el mismo Banco Central, y entonces generó confianza cuando gana el presidente Abinader y cuando el presidente Abinader llega a la presidencia y las acciones que está tomando. ¿Qué genera eso? Bueno, que las reservas del Banco Central andaban por 6.000 millones de dólares cuando se asumió el gobierno y ya están en los 10.000 millones de dólares. Así es. Que el país sale y coloca una emisión de bonos y tú dirás, bueno, pero un país quebrado, como dicen los peledeístas, ay, ¿cómo lo coloca si está quebrado? No, lo coloca por la confianza. Exacto. De que se va a relanzar la economía del país, de que aquí no va el político a meterse a hacer negocio porque es el que decide las cosas, sino que el capital privado va a ser bien recibido, va a ser protegido, va a haber garantía jurídica y no va a haber competencia desde las instituciones públicas, comenzando por Palacio. Bueno, eso quiere decir entonces que Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, no es un comerciante de la política, no viene a hacer negocio a Industria y Comercio. ¿Usted le viene a servir al país o está comprometido con intereses? ¿Qué podría usted decir? Bueno, lo primero que debo decir es que no lo debo de juzgar yo. No, dígame. Me tiene que juzgar otro. Lo segundo que debo decir es que después de estar casi 40 años, en esto de vela uno le da, casi 40 años en política, sabrán si yo tengo negocio o si le vendo algo al Estado o si mis parientes han estado involucrados en cualquier tipo de inconducta, y yo creo que no. O escándalos. O escándalos. Muy conocidos. Que yo lamento, porque yo no, fíjate que los señalamientos no lo hago en términos personales porque yo no me alegro ni en mi manera de ser política, pero hay que decir que acabamos de salir de un gobierno donde parientes, familias, hermanos, mucha gente tuvieron ascensos económicos injustificados, involucramiento en toma de decisiones y de acciones que no se pueden justificar. Bueno, pero usted está comprometido con el ejercicio de la decencia política. Totalmente. Eso es lo que usted está haciendo en el Ministerio de Industria y Comercio. 100%. Y le pido, así como yo reclamé transparencia siendo un ciudadano o un congresista, la tengo que aplicar ahora como ministro. Y cualquiera que me pida racionalmente, porque otra cosa es torcer la verdad o interpretar la cosa, manipularla y retorcerla, ¿verdad? Pero nosotros estamos con los libros abiertos, recibimos a quien quiera, estamos en un proceso, por ejemplo, en los 50 días que tenemos, de transparencia, de explicar algunas cosas que la gente nos pregunta. Pero usted tiene un compromiso. Ese compromiso es grande con el desarrollo de la pequeña y mediana industria, es decir, apoyarla. ¿Cómo es que usted está implementando medidas políticas en el Ministerio de Industria y Comercio para producir ese cambio? Lo primero es que debo decir que no es Ito Bisonó, es un equipo de hombres y mujeres que son viceministros, que son directores, que son los que nos acompañan en el ministerio. O sea, trabajan en conjunto sí, con esos propósitos. Sí, trabajamos en conjunto con esos propósitos. Apenas 2 o 3 semanas de llegar al ministerio, se lanza, por ejemplo, lo que es el Fondo Confíe, un fideicomiso con el Banco de Reserva, el presidente nos da el poder y lo sacamos inmediatamente. En esta próxima semana vamos a sacar Confíe Mujer, que es una calificación para darle más participación a la mujer. Inmediatamente nos enfocamos en la pyme, en la pequeña primero, porque nosotros tenemos un 56% de informalidad en la República Dominicana. Pero una informalidad donde una pyme comienza y a los 2 o 3 años desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque hay que ayudarla a que sepa organizarse, a que sepa de procesos, a que sepa de formalidad, a ver cómo la formalidad, por ejemplo, hay muchísimas pymes que no pudieron salvarse de la pandemia porque no tenían cómo acceder a los planes de ayuda social, porque nada más califican las que son formales. Entonces nosotros estamos acompañándola desde la estructura de política, porque muchas veces se confunde también, por ejemplo, en el Ministerio de Industria y Comercio no está lo que es la llamada banca solidaria.
Eso son dependencias que nosotros tutelamos, pero son dependencias independientes, que acompañamos con política para que vayan a hacer el ejercicio real de buscar a quien necesita esa ayuda. Y desde el ministerio estamos fortaleciendo, hay un viceministro que es muy conocedor, Morales, por ejemplo, de todo el comercio que tiene que ver con colmados, que tiene que ver con asociaciones, con cooperativas, y entonces se está complementando ahí. Nosotros tenemos a Carlos Guillermo Flaquer en el viceministerio de Zona Franca y Regímenes Especiales, que viene de ser el director de logística de DP World. Nosotros tenemos el viceministro Ramón Pérez en lo que tiene que ver con el comercio interno, que tiene que ver con los hidrocarburos, pero tiene que ver también con las cámaras de comercio. Usted no quiere hablar, parece, de eso último, de los hidrocarburos. ¿Cómo no? Si soy yo que lo he mencionado. Bueno, licenciado Hito Bisonó, usted me tiene que decir lo que muchos dominicanos quieren saber. Sabemos que usted está haciendo, están trabajando ustedes con ese manejo, con el estudio, primero de lo que cuesta el barril del petróleo y todo lo que incide en los precios de los combustibles en la República Dominicana. ¿Cuándo cree usted que todo el pueblo dominicano va a poder conocer ese trabajo profesional que se está haciendo para poder informar sobre precios adecuados o correctos o justos, como lo quiere el pueblo dominicano? ¿Qué diría usted? Y bueno, nosotros incluso antes de llegar al ministerio hicimos un video donde decíamos que hay unos impuestos que gravitan sobre los combustibles, impuestos importantes, y que luego nos preguntábamos en qué se usaban. Bueno, ¿cuál fue el reclamo de las elecciones? La corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque se manejaban mal los recursos del Estado. La diferencia ahora es que se están pagando esos mismos impuestos, que siguen siendo unos impuestos importantes, pero que se tienen que usar y se están usando adecuadamente. Luego viene que el enseñar al pueblo cuáles son esos impuestos. Y estamos terminando, esto te lo doy como primicia, una serie de videos que vamos a colgar para enseñarle cuáles son los impuestos que están en la cadena que complementan la totalidad del pago de los combustibles. Que de alguna manera y en un futuro esperamos nosotros que se puedan bajar porque hayan otros ingresos a las arcas del Estado. Quizás no es el momento, en medio de pandemia, en medio de endeudamiento, en medio de dar respuesta a la salud, en medio de la crisis económica. Ahora bien, ¿qué sí estamos haciendo? Estamos motorizando el cambio de la matriz de los hidrocarburos. Nosotros estamos impulsando ahora el gas natural. El gas natural que tiene que ver con la movilidad vehicular, que tiene que ver con lo que consumen las industrias para producir, que tienen que ver con lo que consumen las plantas para producir energía. De manera que la República Dominicana, que importa todo el combustible que usa, utiliza el combustible más barato y que llegue el momento donde el combustible le cueste menos a la población. Ahora, ¿en qué tiempo nosotros podemos resolver eso? Esperemos que sea en corto plazo y que la ciudadanía entienda que nosotros no podemos de ninguna manera prestarnos a una presión que es desde el primer día que hemos llegado con una situación que es más política que un reclamo real. Bueno, con usted, licenciado Hito Bisonó, podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Primero, darte las gracias de nuevo por tu invitación. Luego, decirle a todos los dominicanos, porque a nosotros nos une la bandera dominicana, el escudo, nuestro himno, como lo ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, es cuestión de arrimar hombros. La República Dominicana es de todo. El bienestar que tiene que llegar aquí por la ejecución de políticas que nos lleven a conseguir los 600.000 empleos que ha puesto como mesa el presidente Luis Abinader y que nosotros perseguimos con una mesa de la industrialización, de darle garantía a que aquí se puede invertir, de que haya seguridad, sea para beneficiar a toda la familia dominicana. Que el dominicano de a pie, que el dominicano que puede ser protagonista de una pequeña empresa o de una gran empresa, se sienta seguro cuando esté en la calle, se sienta seguro porque va a haber una justicia independiente, se sienta seguro porque los impuestos que paga son impuestos que se van a utilizar adecuadamente. Y nosotros en esos enunciados estamos acompañando al presidente Luis Abinader a que las cosas
en mediano plazo tengan esos resultados que sean en beneficio de toda la población. Licenciado Hito Bisonó, nosotros somos de los dominicanos que creemos en ese ejercicio de decencia política, de honestidad, de responderle a la gente comprometida con alternativa de solución a sus graves problemas económicos y sociales, con la labor que usted está haciendo. Nosotros también esperamos que todos los problemas que tienen que ver con los combustibles pueda salir una solución real, que el pueblo la pueda percibir en sus bolsillos, es decir, en el cobro de los impuestos. Además queremos decirle, licenciado Hito Bisonó, que usted viene de un ejercicio político. Nosotros queremos que usted quede muy bien en ese trabajo como ministro de Industria y Comercio, porque usted forma parte de este nuevo liderazgo político de la nación. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. A ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Industria y Comercio, el licenciado Hito Bisonó. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, quien nos concede muy amablemente esta audiencia cada domingo. Señor presidente, su discurso ha tenido el respaldo mayoritario de un pueblo dominicano que confió en usted cuando lo eligió en primera vuelta y que sigue confiando en usted porque usted es un presidente que está comprometido con su pueblo a resolver problemas grandes, a corregir errores y además porque está comprometido en buscarle el mejoramiento de la calidad de vida a un pueblo dominicano en medio de una pandemia, en medio de una crisis grande económica y en medio de que el mundo hoy, con la pandemia, necesita una vacuna y también su gobierno y usted se han ocupado de buscar esa vacuna. También el discurso suyo nos ha dicho a todos los dominicanos de todos los colores su comportamiento como gobierno frente a la corrupción. También que ha puesto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para contratar a los abogados que van a defender el dinero del pueblo como representante del Estado frente a los que robaron y saquearon este país por 20 años. Confiamos en eso. También debemos decir que tenemos entendido, de acuerdo a nuestras fuentes, que en esta semana que comienza este domingo, se va a producir un importante anuncio por parte de los Estados Unidos aportando al desarrollo económico de este país a través de su gobierno. Qué bueno que así sea. Hay esperanza. Un discurso positivo, un discurso de aceptación de un presidente auténtico que sigue demostrando que va a ejercer decencia política y a los que se atrevan a robar lo va a sancionar con la ley, entregándoselo a ese Poder Judicial que necesitamos que sea independiente, cumplidor de las leyes y de la Constitución de la República, no de órdenes políticas. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como lo agradecemos cada domingo, por escogernos como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo comprometido con los más pobres y con esa clase media que necesita de la eficiencia de un gobierno del cambio en medio de tantas dificultades económicas en la familia dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Y aquí, como le decimos, no renunciamos al optimismo en tiempo de esta crisis y en tiempo de pandemia. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de todos. Muchas gracias.
Aeromundo.